Hola mis amados, Dios me le bendiga. Seguimos aquí en esta escuela de intercesión, poniendo algunos cimientos para temas bien importantes que luego vamos a estar profundizando en ellos. Pero hoy quiero tocar para mí lo que sería uno de los temas más importantes dentro de la intercesión, y es cómo lograr que la intercesión sea efectiva. Cómo lograr que un intercesor sea efectivo. Vamos a estar hablando sobre la intercesión efectiva. Recordemos que cualquiera puede orar, pero no cualquiera va a recibir respuesta de lo que está pidiendo. Cualquiera puede pedir, pero no todo el que pide va a ser oído, porque la Biblia dice, clama el justo y Jehová le oye. Entonces el oído del Señor está afinado, sintonizado a ciertas voces, a ciertos clamores, a ciertas intercesiones, y especialmente la de los intercesores. ¿Cómo lograr que tengamos esas voces autorizadas o esa intercesión efectiva? ¿Cómo lograr ser un intercesor efectivo? Que sepamos que cada vez que abrimos nuestros labios, que clamamos, que le pedimos a Dios, pues va a haber una respuesta de parte de Dios para nosotros. Y lo primero, vamos a poner algunos tópicos o algunos puntos importantes. Lo primero es, tenemos que entender que el intercesor no se mueve en una dimensión natural. El intercesor es alguien a quien Dios le ha entregado una llave a través de la adoración, de la oración, para acceder a otra dimensión, y esa dimensión a la que accede es una dimensión totalmente espiritual. Es por esa razón que una vez que se entra a esa dimensión espiritual, una vez que el intercesor accede a esa dimensión espiritual, él ha renunciado a la carnalidad, ha renunciado a su condición humana y está accediendo no solo a otra dimensión, sino que está caminando como en aquella dimensión se camina. Voy a explicar lo que acabo de decir con un simple versículo. Los hombres espirituales caminan en dimensiones espirituales, hablan un lenguaje espiritual, mas los hombres naturales se mueven en una dimensión natural. El intercesor es alguien que accede a una dimensión espiritual, y como accedió a esa dimensión espiritual, ya no puede ni hablar, ni comportarse, ni expresarse de la misma manera. Entró en una dimensión diferente, y en esa dimensión a la que entró hay ciertas demandas que se deben estar cumpliendo. Hay recursos para un intercesor, pero hay recursos que solamente puede usar el intercesor cuando ha llegado a la estatura de poderlo usar. Voy a poner un ejemplo para poder entender esto. Recordemos el momento en el que David va a enfrentarse a Goliat. Y cuando David va a enfrentarse a Goliat, recordemos que llega un instante donde Saúl le quiere entregar su armadura para que David la posea. Pero cuando David se pone la armadura de Saúl, pese a que Saúl quizás tenía errores, quizás no era el mejor rey, quizás tenía defectos, David no cabía en la armadura, David no cabía en la estatura de Saúl. David no cabía, y sí, podemos ponerle mil aplicaciones, era mayor espiritualmente, no era su tamaño, pero era que a David le faltaba. David en aquel momento tenía fe, tenía ímpetu, tenía fuerza, tenía certeza, la seguridad que era Dios, pero no tenía la estatura que tenía Saúl como guerrero. Ahora, cuando miremos esto, entendemos que luego que David vence a Goliat, pasa a tener armas. Empezó la guerra con una honda y 5 piedras. Termina el enfrentamiento de David contra Goliat, teniendo David en la mano la espada de Goliat. O sea, él se armó después de la batalla. ¿Y por qué digo esto? Porque hay recursos que simplemente se van a obtener cuando usted y yo hagamos práctica la intercesión. A medida que avanzamos, a medida que crecemos, a medida que nos desarrollamos en la intercesión, nuestras armas y recursos van creciendo. No tiene los mismos recursos alguien que lleva un año orando a alguien que lleva 5 años intercediendo. Aunque el que lleve un año orando sepa quizás orar más lindo a los oídos humanos, el que tiene 5 ha ganado estatura y ha ganado un peso. El intercesor tiene recursos por el tiempo y la experiencia y la relación con Dios que ha cultivado. Él va a cosechar en público lo que ha sembrado en lo secreto.
¿En qué crece un intercesor? Bueno, un intercesor crece básicamente en 5 puntos. El primero es la estatura. Crece en estatura espiritual. El intercesor crece en estatura espiritual. El intercesor crece en efectividad. ¿Qué es esto? No todos los intercesores son tan efectivos como otros. Hay gente que va a estar ahí para apoyar la oración, pero hay gente que es efectiva porque tiene voz de trueno, tiene voz de golpe, tiene voz de autoridad. Y cuando esta persona clama, cuando esta persona abre su boca, es efectivo su clamor, es efectiva su intercesión, porque ha crecido en estatura delante de Dios y los hombres. Entonces, ¿qué dice Dios? Este ha crecido, este me ha probado ser fiel. Como hablábamos en videos anteriores y decíamos, ha crecido porque ha sabido usar el don, ha sabido usar los recursos que yo le he dado. Perdón. Entonces, el intercesor crece en conocimiento. Cada batalla nos revela nuevas estrategias para pelear, nos revela nuevos diseños, nuevos sistemas del reino, ya sea de la luz o ya sea de las tinieblas. Se crece en conocimiento. Aquella persona que lleva años en la guerra espiritual tiene más respuestas que aquel que está empezando. El que comienza está lleno de preguntas, el que lleva un tiempo está lleno de respuestas, porque en el conocimiento el intercesor crece. El intercesor crece en dones. A medida que yo tengo un don y yo soy efectivo en mi don, yo me vuelvo confiable para el Señor. Entonces mi don se potencializa, mi don se perfecciona, mi don pues llega a otro nivel y empiezo a recibir más, porque el Espíritu Santo puede darle a una persona más de un don. Más de un don. Se comienza con un don, pero luego empieza a haber diversidad de dones. Mira esto qué hermoso. El intercesor crece en autoridad. Y aquí me voy a detener. Porque ¿cómo crezco en autoridad? ¿Cómo puedo llegar a crecer en autoridad? Y esto es un punto bien importante. ¿Por qué razón? Quien no se somete a lo natural no puede someterse a lo espiritual. ¿Cómo voy a creer en un intercesor que no tiene una autoridad a quien rendirle cuentas? Una autoridad que le diga, hey, te necesito a las 11 orando por esto. No puedo porque tengo mi propia agenda de peticiones. Te está hablando tu cobertura. Te está diciendo que necesita que ores por esto. Esta es la prioridad 1 para orar. Esta es la prioridad 1 para ruegos. Entonces, quien no se somete a lo natural, quien no se somete a una autoridad física, un ministro, no puede someterse en lo espiritual. El mundo espiritual está lleno de leyes y principios espirituales a los cuales nos debemos de someter. En el mundo espiritual también existe la causa y el efecto. ¿Qué es esto? Que lo que tú haces tiene un efecto, que lo que tú desarrollas tiene un efecto. A eso se refería el Señor cuando le decía a Pedro, todo lo que pidieres en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en los cielos va a ser desatado en la tierra, perdón. Todo lo que haces causa un efecto. Entonces, para lograr esa autoridad que el Señor le estaba dando a Pedro, tenía que ver una autoridad física. En este caso era Jesús, y Jesús representaba la autoridad para Pedro, y Pedro lo reconocía y se sometía. Quizás en algunos momentos Pedro era un poco fuerte de carácter, pero siempre que Jesús le hablaba, Pedro podía reconocer autoridad. Entonces un intercesor es alguien que reconoce autoridad, es alguien que está ensamblado en el cuerpo de Cristo, es alguien que pertenece al cuerpo de Cristo, no es alguien independiente, no es alguien que anda por ahí sin tener a quien someterse o que no puede someterse a una autoridad, para nada. El intercesor es alguien que no solo reconoce autoridad, sino que también se somete a esa autoridad, porque sabe que el someterse da autoridad en el mundo espiritual. Cuando yo reconozco una autoridad, a mí el mundo espiritual me reconoce con autoridad, porque yo soy hombre bajo autoridad. Ese es el principio que aplicó el centurión cuando viene a hablar con Jesús y viene a pedir un milagro. Y le dice al Señor, solo envía la palabra, yo sé que tú puedes. O sea,
yo conozco las cadenas de autoridad, eso era lo que le estaba diciendo el centurión. Quizás yo no sé evangelio, quizás yo no sé de reino, quizás yo no sepa de revelación, pero yo sé de autoridad, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo hombres bajo autoridad. Y cuando le digo ve, van, y cuando le digo ve, viene. Entonces tú simplemente di la palabra. El centurión impresionó al Señor. Tanto así que el Señor ha dicho, no he visto fe en ningún lugar como la que he visto en este hombre. Porque la autoridad sorprende. La autoridad sorprende, el reconocer autoridad sorprende. Entonces cuando el centurión estaba reconociendo la autoridad de Jesús, estaba sorprendiendo a Jesús. ¿Qué cree usted que pasa en el mundo espiritual cuando usted reconoce autoridad? Cuando usted reconoce autoridad en el mundo espiritual, hay un efecto, ocurre un efecto. Reconozcamos su voz como voz de autoridad, porque Él reconoce voces de autoridad y se somete. ¿Cómo va a ser alguien creíble o respetable dentro del mundo espiritual si en el mundo natural no reconoce a sus pastores como autoridad máxima, no reconoce a su cobertura como autoridad máxima? Entonces llega un momento donde es alguien no creíble. Por eso una de las cosas que debe de crecer un intercesor es en la autoridad. También es una de las cosas en las que más el enemigo va a atacarle, porque el intercesor, al estar cerca del pastor, va a comenzar a conocer las debilidades de su cobertura, sus pies de barro, sus deficiencias. Recordemos que nadie es perfecto, y entonces esto es un ataque al alma. Pero esa es tu autoridad. Pero si tú vives mejor que él, pero si tu condición espiritual es mejor, pero si tú oras más que él, pero si tú ayunas más que él. Mira, tu pastor no ora como tú oras. El ataque del enemigo, un intercesor, siempre va a ser en el área de la autoridad. Quien no reconoce autoridad espiritual no va a ser reconocido en el mundo espiritual como una autoridad. Otro punto importante que debemos de tocar es: no hay intercesor sin santidad. Sí, así es, no hay intercesor sin santidad. ¿Por qué razón? Porque el movernos en el mundo espiritual necesita santidad. El que Dios nos hable, el que Dios nos muestre, el que Dios nos permita ver su rostro, el que Dios nos permita acceder ante su trono, necesita de santidad. Recordemos que la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. El pecado y la intercesión no combinan. No puede decir alguien: yo soy intercesor, yo oro y Dios me habla, y estar en pecado. Y entonces, ¿acaso Dios no te dice que estás fornicando? No, pero a mí Dios me reveló, y Dios no te dice que estás pecando, y Dios no te dice que estás fallando, y Dios no te revela que todavía en este punto eres débil. No combina el pecado y la intercesión, porque el intercesor es un soldado que milita en el ejército de Cristo y que tiene que ser irreprensible. Es irreprensible. El intercesor es alguien que es aprobado y probado todos los días en el mundo espiritual. La intercesión no es más que presentarnos delante de Dios para ser probados. ¿Qué prueba Dios? Tu condición. ¿Cuál es tu condición? De santidad. ¿Cuál es tu condición? Tu corazón agradable al Señor. Y cuando eres probado, note, cuando eres probado, una vez que eres probado para el Señor aprobarte, pero te aprueba por tu condición, porque como intercesores es como una credencial, es como llegar delante del Señor y decir: a ver, aquí tengo mi libro, voy a usarlo de referencia. Es como llegar delante del Señor y que digamos: este libro, Transferencias Espirituales, lo escribí yo. ¿Y cómo sé que lo escribiste tú? Pastora Lisneida Fon, esa soy yo. Ah, ok, lo escribió usted, entonces es suyo. El Señor prueba tu credencial espiritual. Tu credencial espiritual, hermano, no es un ID, no es una tarjeta, no es un cartón, no. Tu credencial espiritual es haber sido probado y aprobado delante de Dios como una persona con autoridad, como una persona quien tiene la autoridad para golpear en el mundo espiritual y causar un efecto a través de la oración. ¿Qué es un intercesor efectivo? Un intercesor efectivo, entonces,
Es una persona que vive en santidad, que diariamente el Espíritu Santo le revela cuál es la condición en la que vive, la condición en la que se encuentra y cómo puede cambiarlo. ¿Qué es una intercesión efectiva? La intercesión efectiva es aquel intercesor que reconoce autoridad y se somete a ella porque sabe que de esa manera el mundo espiritual lo va a reconocer como autoridad y que los príncipes, las legiones y los espíritus de las tinieblas se van a someter a su voz. ¿Qué es un intercesor efectivo? Aquel que ha logrado crecer en estatura, efectividad, conocimiento, alguien que ama la palabra, que ama ser enseñado, que ama ser discipulado, que ama estar cerca de su maestro para aprender diariamente de él, que ama pues la palabra en todo su contexto, que ama estudiar, que ama leer, que ama profundizar la palabra. Es alguien que crece en dones. Una intercesión efectiva es una persona con autoridad ganada, no solo con autoridad delegada, porque existe la autoridad delegada y existe la autoridad ganada. Hay una autoridad que nos entregaron, que es gratis a través de la sangre de Cristo cuando vinimos a ser hijos de Dios, cuando llegamos a ser hijos de Dios. Pero hay una autoridad que se gana a través de ser probados y aprobados. ¿Qué es una intercesión efectiva? No es más que tomar todos los recursos que Dios nos ha entregado, ponerlo en disposición a lo que estamos haciendo y saber que lo que hacemos va a producir un efecto en nuestra vida. La intercesión efectiva, eso es lo que necesitamos. A veces tenemos un círculo de 50 intercesores, pero no son efectivos. No son efectivos. En nuestra casa, en nuestra iglesia, tenemos el privilegio de tener un gran grupo de intercesión. La anciana que dirige intercesión es una gran bendición para nosotros, todos los ancianos, pero en este caso estoy hablando de intercesión. Y generalmente cuando hay peticiones que sabemos que necesitan, que ameritan un clamor extremo, no llenamos la iglesia de personas que oran. Allí 4, 5, 6, 10, los que sabemos que tienen la intercesión efectiva, los que sabemos que van a golpear el mundo espiritual no por lo que dicen, sino por lo que cargan, no por las palabras que tienen, no porque puedan aguantar una vigilia sin dormirse, sino porque pueden aguantar una vigilia clamando. Entendamos algo, y hay gente que hace vigilias viendo la tele, hoy hay gente que hace vigilias con un teléfono en la mano, mandando fotos, hoy hay gente que hace vigilias leyendo un libro. Usted lo que no quiere es dormir, pero eso no es vigilia. Recordemos que es una vigilia y lo vamos a tocar en otro tópico, el siguiente que estemos hablando de intercesión. Tengamos en claro algo: el intercesor efectivo es aquel que ha crecido, es aquel que se ha desarrollado, es aquel que carga con una autoridad y es aquel que es agradable a Dios. Nos vamos a volver a encontrar. Vamos a seguir esta serie. Ya sabe, tenga su libreta, apunte, tome nota, porque cuando estemos abriendo nuestra escuela de intercesión, usted va a entrar y va a decir: este tópico que me habían tocado acá, que me habían tocado, me falta. Aprovechemos estos videos para medirnos y para desarrollarnos. El Señor quiere un ejército, pero un ejército efectivo. Dios me le bendiga.